Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos un día más a este tiempo de la prédica de la palabra del Señor. Bienvenidos también a los amigos y a los hermanos de otras congregaciones que se unen a este tiempo. En el día de hoy, la prédica lleva por título Unidos a Él y la he basado en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Capítulo 15 que todos conocemos, en el cual el Señor se autodefine como la vid verdadera. Quiero invitarlos a leer el versículo número 5 para comenzar esta prédica. Leamos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Este capítulo nos muestra un diseño que es para la iglesia y un diseño para nuestras vidas en el Señor. Y quiero que veamos 4 principios espirituales que vamos a extraer de este capítulo para que también podamos estar bien conectados a la vid verdadera. Vamos al primer principio, que es el principio de la naturaleza de la planta. En términos de la producción de uva y luego del vino, se utiliza mucho el término cepa. Una planta puede ser de buena cepa o de mala cepa. Cualquiera de los dos casos va a influir directamente, va a condicionar la calidad del fruto y por consiguiente también del vino que se va a producir de ese fruto. En el libro de Isaías nos encontramos con la siguiente lectura. En Isaías capítulo 5 versículos 1 y 2. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que dieran buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Bien, evidentemente este pasaje está haciendo referencia directa al pueblo de Israel, que en muchos pasajes del Antiguo Testamento se lo define como la vid del Señor o la viña del Señor. Y ellos estaban muy orgullosos de poder llamarse así. Pero este pasaje define el trato que el Señor tuvo con ellos y cómo ellos respondieron. Al final del pasaje dice que ellos dieron uvas agrias. Otras versiones dicen uvas silvestres, o también la NTV dice uvas amargas. Es que el tema no está en el entorno, sino en la naturaleza de la planta. Fíjense que este pasaje dice que, refiriéndose al Señor en relación a Israel, lo cavó una viña en una ladera fértil, la limpió de piedras, plantó las mejores cepas, edificó una torre para vigilar esa viña, para cuidarla. Aún se proyectó a hacer un lagar, que era ese lugar donde la uva es procesada para fabricar el vino. Pero todo eso no evitó ni cambió el hecho de que cuando se fueron a cosechar las uvas eran inservibles, amargas, eran uvas agrias. Nada de lo que se hizo había cambiado algo que era radical, la naturaleza de la planta. Israel era una viña, pero su naturaleza estaba corrompida. Por lo tanto, con esa naturaleza corrompida, lo único que iba a producir eran frutos
amargos, frutos agrios, conforme a su propia naturaleza. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 18, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Esto es una cuestión de naturaleza. El fruto malo viene de un árbol malo. El fruto bueno viene de un árbol bueno. Y es por eso que el Señor Jesús arranca este capítulo diciendo, yo soy la vid verdadera, la vid genuina. Y con esto el Señor, en toda esa enseñanza del capítulo 5, le está diciendo a sus oyentes, al pueblo de Israel, que ahora ellos ya no eran más la vid de Dios, ya no eran más la viña de Dios. Ahora la viña de Dios era Él. Él era la vid verdadera. De esta manera Dios se asegura que el fruto que va a producir sea bueno. Se asegura. El fruto que iba a producir va a ser bueno, por lo tanto también iba a venir un buen vino y no el que Él esperó del pueblo de Israel. Porque todo esto se trata de una naturaleza. La planta que era Israel estaba corrompida y por lo tanto dio fruto malo. Pero el Señor Jesús, que es la nueva planta con la cual Israel es suplantada, es una planta incorruptible, sana, pura, de excelente cepa y por lo tanto iba a dar un fruto excelente. Dios, por medio del Señor Jesucristo, se asegura un fruto bueno, una cosecha buena y un vino bueno. Allí estamos nosotros involucrados. Pero el Señor Jesús les dice a ellos que ellos con esto, que ellos ya no son más esa viña, esa vid. Sin embargo, los invita a ser parte de Él para poder dar el fruto que Dios esperó siempre del pueblo de Israel. Sabemos por la historia que el pueblo lo siguió rechazando, excepto unos pocos que sí creyeron en Él. Por lo tanto, hermanos, este principio nos enseña que no se trata del entorno donde nosotros estemos, porque la viña que el Señor había sembrado estaba en el mejor entorno, la mejor ladera, la tierra limpia, el cuidado el mejor y la proyección, la esperanza intacta. Pero la viña no dio buen fruto porque el problema no era el entorno, era la planta. Vos y yo, hermanos, podemos estar en el mejor lugar. Sin embargo, si nuestra naturaleza no cambia, no ha cambiado, los frutos que vamos a seguir dando van a ser malos. Tiene que cambiar nuestra naturaleza en primera instancia. Y para que nuestra naturaleza cambie, necesitamos ser injertados en la vid verdadera. De esa manera el fruto será bueno. Segundo principio que quiero que veamos es el principio de permanecer. Porque así lo dijo el Señor. Si ustedes permanecen en mí, ¿no? La palabra permanecer en este texto nos da la idea de habitar, de vivir, pero como un acto de la voluntad. Yo decido permanecer ahí. Quiero aclarar que primero, para poder ser rama de esta vid, mi naturaleza debe haber cambiado, como lo veíamos recién. Pero luego debo procurar permanecer en esta vid. Y eso es lo difícil. Pero necesitamos permanecer en el Señor. Es un acto de la voluntad, pero es un acto que tiene su resistencia en nuestra propia carne. Y necesitamos permanecer en la vid para que seamos transformados y para poder dar fruto bueno. Si nosotros no permanecemos en la vid, lo más probable es que nuestros frutos van a ser malos. Quiero que
te preguntes algo. ¿Cómo están siendo tus frutos al día de hoy? ¿Cómo son tus frutos en cuanto a tu familia, al trato de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo? ¿Cómo son tus frutos en tu trabajo? ¿Cómo son tus frutos con la gente de afuera, con otros que no conocen al Señor? ¿Cómo son tus frutos? ¿Son buenos o son malos? Si tus frutos no son buenos, entonces probablemente tu naturaleza necesite ser cambiada. Y el único lugar es ir al Señor. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus palabras? Todo eso, si te das cuenta que no son los buenos frutos que Dios espera, entonces necesitarás hacer cambios. Tu naturaleza tiene que ser cambiada. No se trata de que, como en muchos casos lo hemos dicho, la conducta sea educada. Podemos educar la conducta. Podemos llegar a hacer y no hacer determinadas cosas. Pero si nuestra naturaleza no ha cambiado, adentro nuestro todavía hay fruto malo esperando salir. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que retengas el fruto malo y te lo aguantes. Dios quiere cambiar tu naturaleza para que ya no haya directamente fruto malo, sino que haya siempre fruto bueno. Y por eso es necesario que nosotros podamos permanecer en Él. La iglesia debe permanecer en Él, porque de Él recibimos toda la plenitud para dar buenos frutos. El Señor Jesucristo nos dice en el versículo 7 de este capítulo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el Señor nos garantiza incluso que nuestras oraciones sean contestadas. A veces queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero no estamos permaneciendo en el Señor. No permanecemos en Él ni su palabra en nosotros. Porque eso es lo que el Señor nos dice aquí, que nosotros permanezcamos en Él, habitemos en Él. Pero también dice, mis palabras permanezcan en ustedes, es decir, que sus palabras permanezcan, habiten en nosotros. Nosotros habitando en Él, sus palabras habitando en nosotros. Eso es permanecer en los términos que el Señor está utilizando aquí. Si nosotros permanecemos en Él, tenemos la garantía de que nuestras oraciones recibirán una contestación. Pero si no permanecemos en Él, no esperemos que nuestras oraciones sean contestadas. Primero hagamos lo que tenemos que hacer, que es permanecer en Él. Desde la vid, desde la planta que es nuestro Señor Jesús, fluye hasta las ramas, es decir, hasta nosotros, la savia. Y la savia en esta planta es la figura del Espíritu Santo. Las ramas viven porque la savia les llega a ellas desde la planta. La vida está en la planta y las ramas tienen vida porque están unidas a la planta, no al revés. Una rama que es cortada y es quitada de la planta se secará. ¿Por qué? Porque no fluye hacia ella la savia. Y la savia, que es la figura del Espíritu Santo, es la que nos lleva a vivir, a fructificar, a sacar esas hojas que cada rama tiene también, pero es la vida del Espíritu en nosotros. La vida del Espíritu en nosotros es la que nos hará fructificar, la que nos hará vivir plenamente unidos a la vid verdadera. Por eso necesitamos estar unidos a la vid verdadera para recibir la savia, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Punto 3. El principio de fructificar. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no nos creó estériles. Dios nos creó para fructificar, para multiplicarnos y fructificar en todo sentido. Nos ha dado la capacidad de poder tener frutos. Su iglesia no puede ser una iglesia estéril. Nosotros, en cuanto al fruto espiritual, no podemos ser estériles. Juan, en el capítulo 15, versículo 8 que estamos viendo,
Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El producir fruto honra al Padre, honra a Dios. ¿Y por qué dice que Él es glorificado en esto? Porque en nosotros no está la capacidad de producir buen fruto. No tenemos esa capacidad. Solamente podemos producir buen fruto cuando estamos unidos a la vid verdadera. Y nosotros, que somos pecadores, Dios nos escogió de este mundo para insertarnos en la vid verdadera y poder dar un buen fruto. Por eso que la palabra dice que Él toma de lo vil y de lo menospreciado. ¿Qué puede producir lo vil y lo menospreciado como fruto? Algo también que sea vil y menospreciado. Pero sin embargo el Señor, al tomarnos y al insertarnos en la vid verdadera, transforma nuestra naturaleza, y porque nuestra naturaleza es transformada, también nosotros podemos comenzar a dar buen fruto, que es lo que Dios espera. Por eso el Padre es glorificado cuando damos fruto y damos mucho fruto. El fruto del que habla aquí no es el de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el fruto del Espíritu. El fruto del que habla aquí es lo que sale de nosotros. Gálatas capítulo 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es lo que transforma nuestras vidas y lo que se ve de nosotros cuando el Espíritu trabaja en nosotros. Pero lo que glorifica al Padre, esto también lo haría, pero lo que glorifica al Padre según el pasaje son nuestras acciones, nuestros frutos de acciones. Es decir, nuestra capacidad de bendecir a otros, nuestra capacidad de dar libertad a otros, de llevar salvación, de edificar espiritualmente a otras personas. Eso es lo que glorifica al Padre. Según el pasaje, cuando esto está en abundancia en nuestras vidas, el Padre es glorificado. Por lo tanto, ser transformados de ser algo vil y menospreciado para ser una rama que produce buen fruto y en abundancia, eso glorificará al Padre y es una gran bendición para nuestras vidas. Último punto, el principio de la poda. En el versículo 1 y 2 de este capítulo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Este pasaje dice que la vid es el Señor Jesús, pero quien cuida esta vid, a esta planta, para que dé buen fruto y abundante, es el Padre, quien es el labrador. Ahora, dice que la manera que tiene es podando. Toda vid se poda para que pueda producir buen fruto y también un buen follaje, buenas hojas. Pero dice aquí el pasaje: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y también dice: toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Es decir que tenemos dos casos. Son dos casos que el Señor los expone aquí para que nosotros prestemos atención. Por un lado dice, tenemos ramas que no dan fruto. Y esas ramas que no dan fruto son cortadas. Son cortadas. Y por el otro lado tenemos ramas que sí dan fruto, dice, y que como dan fruto el Padre las poda, es decir, corta partes para que dé más fruto aún. ¿Qué decimos con esto, hermanos? He tenido la oportunidad de podar una vid varias veces y darme cuenta cómo funciona
el tema de la poda en relación a la vid y los cuidados que uno tiene que tener y qué es lo que uno va dejando, qué ramas va dejando. Y siempre uno deja las ramas que sabe que van a dar fruto. Ahora, ¿cuáles son las ramas que hay que cortar? En mi experiencia, tuve que cortar las ramas que se habían secado o se estaban muriendo. Y esto es triste, porque ¿por qué una rama llega a secarse? ¿Por qué una rama llega a estar en un estado de morir, un estado moribundo? Es porque la savia no le está llegando. La savia por alguna razón no le está llegando. Y meditando en esto, recuerdan que les dije que la savia es la figura del Espíritu Santo, quien lleva vida y quien permite que la rama saque hojas y fruto. Una rama que no le ha llegado savia es una rama que comienza a morir o se seca. Y hay que cortarla, lamentablemente, porque ya no dará fruto. Y esto lo dice la palabra. Dice que el Padre, la rama que no da fruto, la corta. No la mantiene allí. Una rama que se ha secado, una rama que comienza a morir porque no le llega savia. Hablando de biológicamente, literalmente en esto, es imposible revertir esa situación. Una rama que se secó, es imposible revertir esa situación. Por lo tanto, mis hermanos, es imperativo que vos y yo estemos conectados a la vid verdadera y estar bebiendo de la savia, de la presencia del Espíritu, para que no nos sequemos, para que podamos seguir dando fruto, para que podamos seguir siendo una rama viva que dé fruto que glorifique al Padre. No permitamos que el enemigo gane una batalla sobre nuestras vidas y con el tiempo nos alejemos tanto del Señor que su savia no nos llegue, su presencia. Cuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuidemos nuestra relación con el Señor. Por otro lado, vemos que dice la palabra que toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Esto es una consideración especial del Padre sobre esa rama. El Padre ve que esa rama está produciendo mucho fruto y entonces la va a cuidar aún más. Y entonces quitará todo lo que sea un estorbo al crecimiento y a la producción que ya esta rama tiene para ayudarla a producir aún más. Porque Dios espera. ¿Y saben qué? Dios siempre está esperando más de nosotros. Dios espera más de tu vida. Por eso, para que esto pueda ser posible, el Padre tiene que tomar su tijera y cortar todas aquellas cosas de tu vida que sean un estorbo para que puedas producir aún más. Lamentablemente, a veces no nos gusta la tijera de Dios. ¿Por qué? Porque la tijera de Dios duele. Es decir, en lo natural, la poda se realiza con una tijera y cuando la tijera corta es una herida. Trayéndolo a nuestras vidas, cuando el Padre quiere cortar algo de nosotros, algo que nos gusta, algo que estamos muy apegados a eso y nos va a doler. Es parte de la poda de Dios. Va a doler. A veces Dios tiene que cortar con una persona que quizás sea un estorbo para nosotros, una amistad. Quizás el Padre tenga que cortar en nuestras vidas con hábitos, cortar en nuestras vidas con cosas a las que estamos muy apegados,
y nos están estorbando para producir más. Dios quiere que produzcamos más. Dios sabe que podemos hacerlo. Dios quiere ver ese fruto en nuestras vidas, obtener ese fruto, producir un buen vino con ese fruto. Pero Él quiere llevarnos a dar más, y para dar más necesita podar. ¿Estaremos dispuestos a ser podados? ¿Estaremos dispuestos a que la tijera de Dios pase por nuestras vidas y quite todo aquello que no es de Dios o que es un estorbo? A veces quizás hasta no sean cosas pecaminosas. A veces incluso hasta sean cosas que cargamos en nosotros que no son necesariamente pecado. Como otras veces lo he dicho, hasta una herida con la que cargamos desde el pasado. Y Dios tiene que cortar eso para que podamos dar fruto. A veces hay cargas innecesarias en nosotros. Hay cosas en nosotros que el Padre tiene que cortar porque sabe que podemos dar un mejor fruto. Yo te invito a que hagas esa oración diciéndole: Padre, aunque me duela, corta todo lo que sea un estorbo al fruto que yo tengo que dar para tu gloria. Amados hermanos, Dios les bendiga y pensemos en esto, oremos. Te invito a que oremos, no solamente ahora que lo vamos a hacer, sino en tu diario, que puedas orar para que tu naturaleza sea cambiada, como lo veíamos en el primer punto, sea cambiada tu naturaleza conforme a la planta en la cual estamos unidos, que es nuestro Señor Jesús. Que puedas también permanecer en el Señor y su palabra permanecer en vos. ¿Para qué? Para que esa palabra haga transformación en nuestras vidas y podamos dar el fruto que Dios espera, para dar un buen fruto. Te invito también a fructificar mucho más, a dar fruto, el fruto que Dios está esperando. Yo entiendo que la fructificación viene por un proceso de la madurez. Un árbol no da fruto hasta que no alcanza madurez. Y te invito a madurar en la vid verdadera en la cual estás unido. Madura hasta dar el fruto que Dios espera de tu vida. Convertirte en una rama fructífera. Y también, por último, te invito a darle al Señor, al Padre, la oportunidad de podarte. De que seas podado, no cortado, no, mi hermano. Unite al Señor cada día más para que la presencia del Espíritu te vuelva fructífero, te vivifique y te vuelva fructífero y puedas dar el fruto que el Señor espera. Pero no solamente eso, sino que el Padre pueda ver tu vida e ir cortando lo que sea un estorbo y puedas dar aún más fruto de lo que quizás hasta vos mismo te imagines. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Vamos a tener un momento de oración. Oramos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Señor, queremos estar unidos a la vid verdadera para poder dar un fruto que a ti te agrade, en cantidad, en abundancia y en calidad. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer en ti y tu palabra permanezca en nosotros para que esa palabra, mediante el Espíritu Santo, haga transformación de nuestras vidas. Señor, también te doy gracias porque, siendo parte de la vid verdadera, tenemos la oportunidad de agradarte a ti dando fruto. Y sabemos, Señor, que tu tijera es necesaria. Corta, Señor, corta en nuestras vidas todo aquello que es un estorbo. Cosas de este mundo
que sean un estorbo para dar más fruto, el fruto que estás esperando. Gracias te damos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en una nueva prédica de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.